Buenas noches, queridos amigos, gracias por acompañarme en este otro capítulo de 8910, aquí por TLV1, toda la verdad primero. En este capítulo vamos a abarcar un tema que tiene que ver con que se cumplió un año desde la sanción del nuevo Código Civil. Hubo una serie de programas que hemos realizado referente a todo lo que vulnera el nuevo Código Civil y todos los peligros que tenemos como ciudadanos. En particular, vamos a tocar en este programa, porque hemos tenido a Sapsay, hemos tenido a Rodolfo Briva, hemos tenido a muchos conversando sobre este tema, pero en particular hemos tenido una doctora que nos ha desasnado en una serie de temas que eran muy importantes para lo que son los condominios o los dominios, ¿no es cierto?, de la propiedad privada. En este caso, que el nuevo Código Civil, ¿no?, vulnera el dominio de los propietarios y el condominio. Por supuesto que puede llegar a dar plena potestad a las administraciones a hacer lo que quieran, tomar determinaciones con la aprobación o sin la aprobación del propietario. En este tema, que aparte ha tenido muchas visitas, ha tenido muchas preguntas y creo que quedó medio en el tintero una serie de preguntas, interrogantes que vamos a ir enlazando en esta nueva etapa de la sanción del nuevo Código Civil, porque lo que se habló en su momento fue alertar. Tengo un gusto de compartir este programa con la doctora Marcela Quintar. Gracias, Marcela, por estar aquí. No, gracias Juan Manuel por invitarme y lo felicito porque 8910 se mantiene y cada vez con más audiencia. No es lo mismo con 678, ¿no es cierto? Que era la competencia. Así que le deseo buena continuación y mucha más audiencia, no solamente aquí en Argentina, sino en el mundo que está pasando. Es necesario la objetividad de la información. Totalmente, aparte es para toda Iberoamérica, porque todo lo que vivimos nosotros, más allá de que parezca que ocurra en la Argentina solo, hay una reforma mundial, todo el pensamiento único del gobierno, la globalización, etcétera, que a todos nos impacta. Quiero explicar que la doctora Marcela Quintar está abocada a los derechos individuales de la propiedad horizontal y alerta sobre el tema de la pérdida de esos derechos. Quisiera que me contaras, Marcela, ya en confianza, por supuesto, después de un programa ya es como la visita a la casa. Ya una vez se atiende, la segunda ya uno va y se sirve directamente. Quisiera que nos contaras cómo quedó este esquema de la propiedad, porque entre los consorcios siempre hay conflictos entre vecinos y hay conflictos en general en la administración, y ahora entran nuevos caracteres, nuevos personajes que tienen decisiones sobre algo que al final parece que nosotros lo perdiéramos. ¿Cómo está este nuevo Código Civil en relación a lo que habías alertado antes? ¿Se modificó algo? ¿Estamos entrando en otra etapa? Sí, lamentablemente el código se sancionó de la manera en que fue presentado el proyecto por el Poder Ejecutivo al Congreso, que había sido redactado previamente por una comisión conformada por dos miembros de la Corte Suprema, Hayton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, y con una ministra del Tribunal Superior de Justicia que ahora está jubilada, la señora Kelmemacher de Carlucci. Ellos fueron la comisión, digamos, redactora, ¿no? Indudablemente yo a la primera leída vi que había cosas raras técnicamente y empecé traté de contactar a Hayton de Nolasco, que me dijo que ya el proyecto lo había enviado al Ejecutivo. Me acerqué al Colegio de Abogados para charlar con los colegas porque me habían dicho que había una comisión de propiedad horizontal. Todo eso sin mucho éxito. Incluso Hayton de Nolasco, incluso en las audiencias públicas yo hablé en el Congreso alertando, hice un trabajo técnico, digamos, de ver que era violatorio de la Constitución Nacional, pero bueno, el código se votó de una manera muy rápida, a libro cerrado. Cosa que desde ya es bastante sospechosa, porque si bien el primer Código Civil se votó en 1871, el que hizo Dalmacio Vélez Arfiel, a libro cerrado, era una situación diferente la de Argentina, que necesitaba instituciones, que el nivel cultural era un país naciente.
A esta altura de nuestra historia, las cosas o las instituciones se deben discutir en el Congreso a plena luz, porque ya hay instituciones que son plenamente consolidadas. Y entonces la idea que yo tengo sobre la sanción de este Código Civil es que lo más importante, que es la confiscación de los derechos individuales, es decir, la desaparición directamente del derecho de propiedad individual en la propiedad horizontal, ha sido el único fin. Mi investigación me llevó a eso, porque los derechos, para recordar un poquitito lo que hablábamos la otra vez, la ley de propiedad horizontal es de 1948 y fue promulgada por Perón. Otorgaba a los ciudadanos argentinos, o a los ciudadanos, los máximos derechos, los más plenos, los mejores derechos al que puede aspirar un ciudadano a tener sobre una cosa. Entonces, esos derechos no eran mejorables. Esa ley no era susceptible de perfeccionarse. Claro. Indudablemente había un grupo que habíamos hablado la vez pasada de lobbies, ¿no es cierto?, que no les convenía esos derechos, porque esos derechos individuales que otorga en realidad son dos los atributos que tienen. Conviene que lo digamos porque así la gente conoce cuáles son sus derechos. Los derechos estos de dominio y condominio son perpetuos, es decir, que duran para siempre, y excluyentes. ¿Qué quieren decir estas dos cosas? Justamente, perpetuo, como vengo de decir, duran hasta que yo decido de vender o por prescripción, y excluyente quiere decir que mi derecho es individual sobre la cosa, en este caso el departamento, que es el objeto de dominio del ciudadano, ¿no es cierto? Y el otro objeto, que es el objeto de condominio, sobre el cual yo comparto, ¿no es cierto?, con otras personas, pero siempre son derechos individuales. Claro, claro, claro. Entonces, el lobby decía, esa ley no se actualiza desde hace 60 años, desde hace 50 años, ya está vieja. No se puede, no está vieja porque esos derechos son perpetuos. De otra manera hay que ver que el Código Civil dejó tal cual, finalmente, lo que era dominio y condominio, que son dos instituciones que están reguladas por el Código. Claro. No las cambió, entonces hay que preguntarse por qué nos sacaron a nosotros esos derechos. ¿Y por qué nos sacaron esos derechos? Claro, nos sacaron esos derechos. Yo he vuelto a ver la entrevista que usted me hizo la vez pasada, y es cierto que yo tengo una mentalidad técnica, no soy política, y usted me dijo, pero esto es el comunismo, doctora. Y bueno, yo un poco fui reacia a esa idea, pero efectivamente entramos en un comunismo, es un colectivismo total y absoluto, y yo pienso de que fueron estos diferentes lobbies que derogaron la ley y hicieron una estructura a medida de ellos para, yo digamos, robar mejor. Porque vamos a tener que entrar a nuestra casa con la billetera abierta. Es decir, ahora, ¿cómo quedó? Desaparecen los derechos individuales y simplemente el Estado agarró el edificio, para hacerlo de una manera gráfica, con la gente adentro, y ya el sujeto de derecho es el Estado, y el objeto de derecho es el edificio con la gente adentro. Claro. Poco importa que la gente sea titular de dominio o locatario o comodatario, no importa, lo importante es que esté adentro del edificio. Claro. Entonces, de esa manera,
¿Cómo impacta? No tenemos el que era, se forma una asociación de bien colectivo. Esa asociación tiene una vocación de bien colectivo que, al revés que el derecho individual, esa asociación es inclusiva y incluyente. Porque el bien colectivo es un concepto político y lo deciden los políticos de turno según las ideas que tengan. Usted creo que habrá escuchado, para darle un ejemplo más preciso de lo que está pasando ahora en Cava, no sé si escuchó hablar de la ley del Consejo de la Propiedad Horizontal que se votó a fines de diciembre del año pasado en la legislatura. Ese Consejo de la Propiedad Horizontal fue votado por toda la legislatura en unanimidad. ¿Se imagina votar una ley en unanimidad? Digo en unanimidad porque hay dos personas que no votaron, una es Gustavo Vera y la otra persona, el otro legislador... ¿Y esa ley qué nos afectaba? ¿Cuál era? Y bueno, esa ley, digamos, es un poco el dibujo claro y preciso, dibuja una nomenclatura al estilo soviético, y pone en claro las consecuencias, ¿no es cierto?, de lo que se legisló la confiscación de los derechos individuales. Ahora vamos a hablar de lo que decía, pero esa ley, como del código de la confiscación no se habló, pero de esta ley se hizo un poquito de publicidad y fueron tanteando un poco, vieron que la ciudadanía no aceptaba algo así, y la ley que establecía ese Consejo de la Propiedad Horizontal se derogó por unanimidad de nuevo a los 6 meses. Es decir, que los motivos por los cuales legislaron no eran realmente muy necesarios, realmente se ponen a legislar para obedecer órdenes. ¿Qué iba a hacer este Consejo de la Propiedad Horizontal? Para hablar de cosas precisas. Una de las cosas que iba a hacer es llevar el registro de consorcios, porque nosotros con la ley que teníamos de propiedad, cuando comprábamos un departamento, se hacía ante el escribano una escritura traslativa de dominio. Esa escritura traslativa de dominio se inscribía en el registro de la propiedad y era oponible erga omnes, porque con la ley de Perón lo importante era el dominio de cada departamento. Claro. Ahora eso desapareció y simplemente nosotros somos usuarios de un volumen de aire que se llama, con la asociación se llama consorcio. Esta palabra consorcio no existe en ningún ordenamiento jurídico de Occidente. Digamos, yo lo que conocía acá era el saco de basura de consorcio. Se empezó a hablar de esa palabra, empezó a entrar esa palabra en el imaginario colectivo, en eso los medios de comunicación hegemónicos tienen su papel, y fueron llevando esto después lo llevaron a la ley, pero la palabra o la institución consorcio es un invento argentino. Claro. Sí, porque en Estados Unidos, en otros países, es el condominio, ¿no? En Brasil el condominio. Claro, existen diferentes maneras de acceder a la propiedad horizontal. En Estados Unidos y en Inglaterra se utiliza mucho lo que son las cooperativas y lo que son las sociedades. Y las cooperativas, muchas las maneja el Estado, que son como los que en Francia se llaman habitaciones de alquiler moderado. Y como son del Estado, es lógico que el Estado, ¿no es cierto?, imponga reglas de cuánto uno tiene que ganar para poder alquilar, porque es una manera de tener una política habitacional más o menos equilibrada en las grandes ciudades. Por eso la ley de Perón, que daba estos dos derechos reales tan importantes, los máximos que tiene el ordenamiento jurídico, fue una ley faro
no solo por la calidad, ¿no?, de los derechos que otorgaba, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Claro. Porque justamente en Inglaterra yo me encontré con unas abogadas de Londres, me decían que en Inglaterra, cuando uno compra una propiedad, las sociedades en general son por 99 años. Y la tierra es de la reina, se supone, ¿no? Gran parte de la reina, pero también pertenecen a sociedades, a personas también físicas, a personas jurídicas. Claro. Aparentemente sí, muchos de la reina. Entonces uno compraba el espacio de tiempo que quedaba, pero no era lo que se llama acá en Argentina, cuando se sancionó la ley de Perón, lo que nosotros decimos en nuestra jerga de abogados, la plena in res potestas, claro. Es decir, la plena propiedad en la cosa, claro. Plena. Muchas de las sociedades, la gente compra acciones y tiene un espacio, pero manejándose siempre con instituciones del ordenamiento jurídico, las sociedades, las cooperativas. En cambio acá se hizo un invento. Claro. Se hizo un invento, el consorcio, que es el edificio y además la gente adentro. Claro. Que la gente ya no sería titular de dominio, sino que es titular de una unidad funcional. Claro. Por eso va a desaparecer el registro de la propiedad, claro. Y este Consejo de la Propiedad Horizontal tendría a regular lo que ellos llaman el sector de la propiedad horizontal. Claro, claro. ¿Quiénes entran en ese sector de la propiedad horizontal? Prácticamente toda Argentina, porque hablan de los administradores, de los empleados de los administradores, de los porteros, de los ayudantes, de los inquilinos, toda la gente que vive en edificios. Claro. Entonces, iban a regular los precios a los cuales podemos vender nuestro volumen de aire, porque llevan el registro por barrios, el administrador tiene que informar cuánto se paga de expensas, regulan el precio al cual uno también puede alquilar, es decir, si uno... Se arma como un órgano en el cual uno ya no tiene la decisión de vender lo que quiere vender en la forma que quiere vender, cuando lo quiere vender, absolutamente, sino que está subeditado a una aprobación hasta de este consejo, llamémoslo. Exacto, de una nomenclatura que no puso nada de dinero, es decir, está utilizando el fruto de nuestro trabajo. Increíble. Y no solamente apropiarse del fruto de nuestro trabajo, sino hay una cuestión más grave que es la libertad. Claro. Porque además hay toda una movida, si uno va leyendo los medios de comunicación, ya se ve cómo están apuntando ahora a que, porque ellos también en este consejo crean sus propios órganos, claro, de resolución de conflictos. Claro. Pero para crear órganos de resolución de conflictos, tiene que haber conflictos. Claro. Entonces, ellos de alguna manera, primero, como están convirtiendo este interior del consorcio en una tierra un poco de nadie, claro, cuando uno no va a obedecer, porque antes teníamos un derecho con la cosa directamente, claro, no había ninguna relación de vecinos. No había interferencias. Claro. Claro. Ahora, cualquier problema, porque además, al no tener derechos sobre los muros, ellos están viendo, a mí me puso muy contenta el hecho que hayan derogado la ley de Cava, porque justamente, si bien no han dicho absolutamente nada, que habían confiscado el derecho de dominio y condominio de propiedad en el Código Civil, en algún momento van a tener que blanquear. Si no, las cosas seguirán marchando así, pero es muy importante que sigamos estando alerta, que la gente sepa qué es lo que está pasando, porque es la única manera de desenmascarar a esta gente en que uno los pueda frenar. Claro. Vamos a ir a un pequeño corte. Sí. Yo entiendo que esto me gustaría llevarlo a una práctica, sí, para que la gente entienda claramente qué es lo que le pasa, más allá de que esta exposición legal y que
demuestra que nos despojan de nuestros derechos generales, Sí. sino que ahora estamos supeditados a derechos de otros y que el Estado ya se metió Sí. a controlar. Es decir, ¿qué ejemplo vamos a tener en una fulana que tiene un departamento en un condominio o en un consorcio? Consorcio. Hay ¿Cómo que se puede acostumbrarse. desarrollar? ¿Qué es lo que pasaría, no? Sí. Y hasta en los conflictos internos entre pisos. Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguida con la doctora Marcela Quintar. Ya volvemos. Aberturas en todas las puertas antiguas. No, Le metieron. Seguimos aquí en 892 tratando este tema, ¿no? Que es tan importante y tan caro para los argentinos porque no nos damos cuenta el drama en el cual estamos entrando, especialmente los que son propietarios. Hablo de Buenos Aires, como puede ocurrir en Córdoba, Rosario o cualquier ciudad, porque esto es nacional, es una ley nacional. Doctora, me gustaría que me diga cómo entra en una fulana común, que es propietario de un departamento, mi caso, o el suyo, que es propietario de un departamento, ¿en qué afecta directamente, llamémoslo? Sí, mire, lo vemos directamente y es a preguntarse, ¿no? Lo que hablábamos, esta ley la sancionaron entre el PRO y el Frente para la Victoria. Sí. Fíjese, las tarifas subieron enormemente. A mí, yo no pagaba 400 pesos de agua y me vino 2.000. Sí. 350 y me vino 2.000. Entonces me pongo a ver si había alguna factura que no había pagado y no, todo estaba bien y digo, bueno, llamo por teléfono, no, me dijeron, le aumentamos 300%, es lo que va a tener que pagar. Bueno, me voy a AISA y le explico a la chica, le digo y me dice, no, mire, le pido un medidor, porque le digo, mire, no me puede cobrar al tuntum. Claro. Yo no tengo una gran familia. ¿No está nunca? El metro esto es por metro cúbico, hay que ser riguroso. Entonces ella me dice, no, porque el medidor llega nada más que hasta la vereda y nosotros si ponemos va a ser un medidor común. Claro, después se tiene que subdividir todo. Para el edificio. Claro. Entonces le digo, no, mire, justamente el principio de la propiedad horizontal es que los caños troncales principales o maestros son comunes, pero a partir que sale mi cañería a mi unidad funcional, eso me pertenece y ustedes están obligados de ponerlo. Bueno, ella me dijo que no, que había que llevar una cañería hasta arriba, lo que es estrambótico. Claro. Bueno, llego a mi casa, empiezo a ver la legislación y demás, y hay un fallo de la Corte Suprema que dice que la empresa distribuidora de agua está obligada a poner, y se basa en una ley, en un artículo, en la Ley de Propiedad Horizontal de Perón, que si no pone el medidor donde empieza la cañería de la unidad funcional, no puede cobrar según la superficie, sino tiene que cobrar el cargo fijo, no, porque si no pone el medidor, si no puede poner el medidor, tiene que cobrar el cargo fijo y no por superficie.
¿Y cómo sería ese cargo Pero fijo? fíjese... ¿Cómo sería el cargo fijo? El cargo fijo sería la mitad de la factura, más o menos. Sí. Más o menos. Eso hay que leerlo porque es el abono, está determinado, pero es mucho menos de lo que era cuadrado. claro. Pero fíjese, ¿de qué derecho puedo ir yo a AISA si yo ya no soy más propietaria de la cañería? El edificio es un edificio colectivo, ni siquiera es un condominio que es de muchos, es de una persona jurídica que se llama consorcio, con la cual yo no tengo nada que ver. Entonces, indudablemente eso lo va a manejar el administrador, porque ellos ya vienen haciendo en los grandes hoteles lujosos de Buenos Aires, previo a todo esto, venían haciendo Metrogas y AISA reuniones, es decir, han hecho un sistema a donde nos pueden robar mejor, a donde realmente quieren que nosotros seamos como zombies, que no tengamos ningún tipo de responsabilidad, porque la responsabilidad es lo que motoriza al ser humano. Es lo que hace que sea cuidadoso, es lo que hace que sea preocupado, es lo que hace que sea preventivo de los eventos. Indudablemente el Estado, los políticos, digamos, fueron de casa al zoológico, digamos. Han hecho la ley y han dicho a esta gente las vamos a manejar así, así. Ese es el ejemplo práctico. Yo pagaría nada más que 400 pesos porque serían con todos los aumentos que hubo de cargo fijo y sin embargo tengo que pagar 2.000 porque no puedo ir a AISA en tanto que propietaria a decirle hagan las cosas bien, acá está el fallo de la Corte. Es decir, el cambio ha sido total, ¿no es cierto? Y en eso involucra, por ejemplo, los impuestos que tenemos aquí en Buenos Aires, por ejemplo, de alumbrado, barrio y limpieza, que tiene un precio basado en un porcentual de la propiedad. Si el agua triplica el valor de la propiedad, del impuesto al valor de la propiedad, quiere decir que en breve el valor de la propiedad va a aumentar equivalente al agua. Claro. ¿No es Y cierto? también ¿Puede ser? ahí, exacto, y ahí tampoco vamos a tener ningún derecho a reclamo porque no existimos. Lo que existe ahora, y va a haber un registro, es donde va a estar registrado el consorcio. Y el administrador tendrá un registro, una contabilidad del cambio de gente que hay en cada unidad funcional. Es decir, es muy difícil. Es muy difícil acostumbrarse a este tipo colectivista y comunista yo pienso que más va a pasar el tiempo, por eso esto del Consejo de la Propiedad Horizontal lo derogaron, pero esta gente se maneja con muchos lobbies y lo que están haciendo, por ejemplo, es tratando que la gente se haga miembro de asociaciones de defensa de los consorcistas para discutir el salario del portero. Eso es algo que no hay que hacer, primero porque con la ley de Perón estaba especificado en esa época que eso lo tiene que decidir solamente el Poder Ejecutivo de acuerdo al valor de renta que tenga el edificio, porque en una época hubo edificios de renta, puede haber, pero en general ahora la gente compra departamentos para vivir o para tener oficinas, no viven de esas rentas. Entonces no hay una patronal, no es una actividad de economía productiva, no está produciendo dinero, es simplemente derecho de propiedad. De uso, claro. Es un derecho de propiedad que es estático. Entonces están atacando, digamos, por todos los frentes y el individuo realmente, yo estoy con mucho miedo. Porque veo, como le dije la vez pasada, estoy viendo la práctica y que se han puesto los 3 poderes del Estado, más los medios de comunicación masivos, en contra del individuo. Porque fíjese, ¿quién mandó el proyecto al Congreso? Fue el Poder Ejecutivo. ¿Quién lo sancionó? Fue el Congreso. ¿Quién preparó este paquete? Fue el Poder Judicial.
Pero previo a eso, como yo le dije en la última entrevista y después lo he corroborado porque he estudiado, este tema obligadamente me llevó a ver jurisprudencia y demás, ellos ya no estaban protegiendo el derecho de propiedad. Entonces, realmente, cuando el Estado, que es poderoso, decide, ¿no es cierto?, de desarrollar un tema para el bien común, tiene políticas de Estado. Claro. Pero cuando el Estado actúa de manera ilegítima, ilegal, como en este caso, que ha violado, porque estamos hablando de un derecho que es fundamental, no es un derecho ordinario de que si tengo que estacionar el auto aquí o allá, o si... no sé, estamos hablando de un derecho fundamental porque está garantizado por la ley fundamental, que es la Constitución Nacional. Claro. Y eso significa, ¿qué significa? Un modus vivendus del ciudadano, es el principio de libertad. Es el artículo 19, que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Claro. Además, tenemos dos protecciones, que la gente lo sepa. Argentina firmó la Declaración de Derechos Humanos del 48, a donde está protegida no solamente en nuestra Constitución, sino está protegido la propiedad individual y la propiedad colectiva. Porque en esa época existía la Unión Soviética, entonces firmaron y pusieron las dos propiedades. Y está protegido también la libertad de no asociarse. Nadie puede obligar a usted a obligarlo a asociarse. Entonces, acá se rompieron dos cosas. Se nos confiscó la propiedad, que ahora es de una persona jurídica, y nos obligaron a ser parte de una asociación de bien colectivo. Es decir, nuestros bienes entraron en una política de Estado, a donde es ese espacio que decía el Consejo de la Propiedad Horizontal, que va a decidir sobre el bien común, teniendo en cuenta la solidaridad, teniendo en cuenta el respeto del otro, el respeto del administrador, el respeto de... Palabras muy bonitas, muchos adjetivos. Pero que en la realidad no se cumplen. Pero que en la realidad, digamos, que yo también pienso que el principio mismo, porque además nosotros vamos a tener que mantener esa estructura. Claro. ¿Por qué si ahora tenemos un sistema que nosotros pagamos la escritura, pagamos los derechos para que sea anotada en el registro de la propiedad y sea opuesta erga omnes y se terminó el trámite? Claro. Al ser excluyente, no puede venir ni la Reta, ni el gobierno nacional, ni nadie a decirnos que tenemos que colaborar con el bien común. Porque cuando uno se compra una casa... Paga todos los impuestos equivalentes. Claro, pero se la compra para uno, no pensando en el bien común. Claro. Para el bien común hay otro tipo de cosas y para eso existe el Estado, ¿no es cierto? Y existen asociaciones y uno lo tiene que hacer de motu propio. Ahora, en este caso, que se presentó la ley, que la ley fue avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en particular por los dos máximos del tribunal, como es el caso de Hayton de Nolasco y Lorenzetti, que es presidente de la Corte. Si ambos han avalado esto, entonces, ¿cómo uno puede apelar cuando le están a uno cercionando la libertad de la propiedad individual ante un órgano del Estado, uno de los tres poderes, que es cómplice en todo este esquema? ¿A quién puede apelar uno como ciudadano? Claro, mire, es muy difícil. En primer lugar, yo pienso de que una ley tan antinatural, antinatural a nuestra idiosincrasia, porque uno viene ya con los principios de libertad que hemos mamado, digamos, de nuestras familias, de nuestros padres, porque tienen que existir los dos, los derechos individuales y la cosa pública, claro, ¿no es cierto? Claro. Pero tiene que estar separado, no todos juntos y revueltos. Es muy difícil. Mire, yo he ido haciendo pasos, ¿no es cierto?, en toda esta situación, que la situación misma me ha llevado, y lo que yo digo es resistir. Esto es nulo, este código se va a derogar.
porque así como se derogó el Consejo de la Propiedad Horizontal, que duró 6 meses, es mucho más fácil derogar una ley de Cava. Un código, como es un conjunto sistematizado de leyes, ¿no es cierto?, a nivel nacional es más complicado, pero se va a tener que derogar. Pero en tanto y cuanto la gente también sepa y que no pierda, que sepa por qué poco a poco se lo está, digamos, cocinando, ¿no es cierto?, en una salsa. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es tratar de no tener administrador, porque los derechos, usted es el dueño. Y antes, con la ley de Perón, existía la palabra administrador o administración, pero era un mandatario, es decir... Pero ahora es obligatorio tener, te obligan a tener una... No, justamente, una administración está muy bien. Dependiendo de la cantidad de departamentos que sean. Está bien, Juan Manuel, que me diga eso, porque es lo que le hacen creer a la gente. En realidad, tal cual como estaba diseñada la ley de Perón, no era necesario, porque la gente tiene sentido común. Si es algo enorme, ¿no es cierto?, y que no se puede administrar, que no lo puede administrar uno mismo, por comodidad le puede dar a un administrador de propiedades, pero diciéndole nosotros lo que queremos hacer. Es decir, nos reunimos y decidimos de acuerdo al reglamento de copropiedad, ¿no es cierto?, cómo queremos hacer, qué queremos hacer, con qué profesionales queremos trabajar, si queremos hacer trabajos. En cambio ahora no. Porque, ¿desde cuándo viene esto? Porque esto se gestó, digamos, para mí, lo que pude ver con mi investigación, con el gobierno de Kirchner. Hay un señor, Alberto Fernández, cuando era legislador de Cava, es el que hizo la ley de registro de administradores, que impone lo que usted dice, que tiene que haber obligatoriamente un administrador que tiene que estar registrado en el registro público de administradores de la ciudad. Y que ese administrador tiene la facultad de mantener y conservar el edificio. Muy ambicioso. Es una ley inconstitucional, pero con esa ley en Cava se le dio visibilidad al administrador y al consorcio, que son dos institutos que no existían para nada en la propiedad horizontal, porque la propiedad horizontal es el conjunto de dueños, se reúnen, deciden ellos, eso es administrar su propiedad. Decidir qué es lo que van a hacer, con quién lo van a hacer y cuándo lo van a hacer. Y le dan órdenes al mandatario. El mandatario tiene con los condóminos un contrato personal, ningún derecho sobre el edificio. En cambio ahora se hizo... primero este administrador y el consorcio. Mientras la gente se fue durante esto, se fue en el 2002, en estos 14 años, 15 años, 13 años, 12 años, con los diarios, con Clarín, La Nación, que taladran la cabeza de la gente, hablando de que partieron de tabla rasa, diciendo que daban instrumento a la gente, algunas herramientas para controlar al administrador. Pero hay que reflexionar. Si yo decido de hacer algo en mi casa, o ya cuando uno habla de control, está aceptando que uno no fue artífice de la decisión. Es decir, lo han hecho de una manera sesgada. Al aceptar que hay un registro de administradores, es que él es el que administra. Y en realidad no. Éramos nosotros, hasta el año pasado, los que administramos. Y si uno toma sus propias decisiones, no necesita ninguna herramienta del gobierno para controlar. Al contrario, si el señor no cumple, yo soy dueña, aunque yo sea sola, de decirle que se vaya. Entonces, ¿de destituirlo? Sí, porque lo importante es el derecho individual. Si esa persona me maltrata o viola mi derecho, yo le hablo de la estructura como está hecha y con un sistema judicial que funcione.
Normalmente, si esa persona, porque puede haber en el conjunto del edificio gente mayor o gente que no le importe, entonces el más diligente dice, no, usted no, pero él tiene su grupito que lo apoya, pero si él está violando su derecho individual, tiene que ser removido. No es una cuestión que el Estado diga cada 1 año, 2 años, no, 3 años, que ahora sí, que después no. No, es una cuestión de derechos individuales. Entonces, han ido avanzando con esa ley de registro de administradores de consorcio, pero que ya le digo, era violatoria del derecho a administrarse uno mismo, y el consorcio es algo que no existe y que no existe en ninguna parte del mundo, es una invención argentina. Todo el ejemplo que has dado, que ha pasado por diferentes facetas legales, porque Sí. supongo que fue a ver senadores, me había contado que había haber varios senadores, Sí. No sé si diputados, Sí. jueces. ¿Cuál fue el efecto de todos ellos cuando uno explica esto, que a uno se le está cercenando el derecho individual? Mire, realmente es como un viacrucis esto, porque uno va con mucha esperanza, me di cuenta que esta ley no está bien hecha y demás, pero la conclusión es que todo el mundo está de acuerdo, toda la élite. Como esta ley no se podía discutir en el Congreso, porque daba los derechos más plenos, máximos, a los cuales podía aspirar un ciudadano, entonces lo que hicieron fue esconderla adentro del código, porque es como cuando hay un elefante en una plaza. ¿Cómo se esconde el elefante? Sí. Se pone muchos elefantes, y es lo que hicieron con esta ley. Se habló de todo, de familia, además, pero no se habló de la confiscación del derecho de propiedad. Entonces, llegué a la conclusión, porque sí, hablé con diputados, senadores, he escrito, incluso he pedido juicio político en la Comisión de Juicios Políticos en la Cámara de Diputados. Bueno, he venido haciendo todos los pasos y toda la gente se ha mostrado indiferente. Y yo pienso, y Macri lo dijo, tengo las pruebas, porque presentó un recurso de amparo, después si quiere podemos hablar de eso. Él, cuando sacó la cuestión de expensas claras, con un nombre muy bonito, dijo que era justamente para poder controlar y que haya transparencia, cosa que es completamente ilógica, porque uno no se controla a sí mismo. Claro. Pero es una manera bonita de hacerle pensar a la gente que se lo está protegiendo, cuando en realidad se le están cercenando derechos individuales. Claro. Pero, ¿de qué estaba hablando? En realidad, el tema de que usted había recorrido en diferentes personajes. Claro. O personalidades. Sí, entonces son personajes. Claro, personajes. Como dijo el señor Macri cuando sacó esto de las expensas, que eran para evitar que haya una caja negra. Y una enorme caja negra habla de la que caja, del Estado. Claro, que es nuestra, pero la manejan ellos. Ellos nos retiran el dinero de manera ilegal, entonces con la transparencia no se soluciona. Si uno sabe que hay una caja negra, hay que ver el origen, por qué, y aplicar la ley, porque no tiene por qué existir una caja negra. Pero ¿qué pasa? Esa caja negra a los políticos les conviene que existe, porque pagan con esa caja negra el SUTER y los administradores las campañas a los hombres políticos, para llegar al poder y luego para mantenerse en el poder. Entonces, sí, perdón. No, está bien, no, eso es lo que utilizan siempre, pero no solo usan esas cajas, nos sacan todos los días de todos lados. Y en época de campaña es peor. Bueno, tenemos el kirchnerismo, de dónde ha sacado el dinero, y el macrismo tampoco ha ventilado muy claramente dónde viene su dinero. De todas maneras, son pequeñas estafas que los gobiernos van teniendo. En este aspecto, para ir cerrando, porque nos tenemos que ir, pero ha dado vuelta en varios lados, la reacción ha sido negativa, en los medios de comunicación ha sido negativa, corrió el riesgo, porque esto es como destapar una olla. Sí. Y el destapar la olla implica que hay mucha gente que... Sí, está incómoda. Claro, está incómoda, porque si uno aviva a la gilada,
Bueno, ¿tuvo alguna especie de peligro, amenaza, algo por el estilo? Bueno, sí, yo creo que no sé si le comenté que cuando fui a hablar en el Congreso tenía día y hora porque había presentado un trabajo y no me dejaron entrar y me dieron falsas excusas y demás, y había una jueza atrás mío que venía de Córdoba. Todo eso, la organización de audiencias públicas fue un poco desordenado, pero bueno, yo me impuse, saqué la Constitución Nacional, me abrí paso, me zamarrearon, y las chicas que están ahí a la entrada dijeron cuidado que están filmando. Y después sí hay las asociaciones que yo también aconsejo a la gente que no se asocien a ninguna asociación de defensa del consorcista, porque es realmente una manera de engañarlos para que ellos, para que hacerlos renunciar a sus propios derechos individuales. Y sí, me envían cosas como para que yo haga parte de esas asociaciones, o me han llamado por teléfono, pero es cierto que yo como ciudadana argentina y como quiero a mi patria, pienso de que esta es una cuestión que se tiene que saber y la gente no va a reaccionar si no está esclarecida, Juan Manuel. Por eso yo le agradezco enormemente que usted me dé la oportunidad y que usted mismo se encuentre interesado en algo que realmente va a cambiar la vida de los argentinos. No nos damos cuenta, pero es así. Claro. Pero es así, va a terminar afectándonos. Entonces, para terminar, si quiere, otra vez se puede hablar, ¿Cómo no? Presenté un recurso de amparo, no solamente por mí, sino por derechos individuales homogéneos, es decir, por todos los otros ciudadanos que han sido estafados y que no lo saben. Entonces, en ese amparo pido diferentes cosas como la derogación justamente de la ley de Cava de registro de administradores, porque todo eso tiene que desaparecer, todas esas cosas fueron inconstitucionales. Incluso pido, ¿no es cierto?, que se sancione con el delito de traición a la patria a estas personas, ¿no es cierto?, que intervinieron en que lleguemos a esta situación legal, ¿no? Claro. Sí, doctora, si se quieren comunicar con usted, porque hay mucha gente que en el programa anterior reaccionó, si quisieran comunicarse con usted, ¿hay alguna forma? Sí. ¿Correo electrónico? Sí, Facebook. Es Defendamos Nuestra Propiedad. Ajá. Ahí pueden entrar y mandar un mensaje. Sí. Eso, digamos, es lo más práctico. Sí. Defendamos Nuestra Propiedad. Bien. Y mandan un mensaje. Si la emisión terminó, yo le traje, ayer fue el día de nacimiento de Juan Bautista Alberdi, Ajá. que yo aprecio. Y algo sobre la libertad, no sé si quiere leer, son Por favor, léalo, con todo gusto le invito. Usted. A ver, merecido recordatorio de Juan Bautista Alberdi en su día. En este sentido, la libertad no es ni más ni menos que el gobierno expedito de sí mismo. Ser libre es gobernarse a sí mismo. La libertad es lo mejor de los gobiernos, por esta razón palpable y natural, que como nadie es amigo de sí mismo que uno mismo, nadie es mejor juez ni más fiel administrador de lo que interesa a su propia existencia que uno mismo. Muchas gracias, interesante. Marcela. Muy interesante, la verdad que hay que tenerlo en cuenta. Sí. Muchas gracias, doctora, gracias por haber venido, gracias por clarificar y vamos a ver si este programa lo seguimos tratando porque, hay que despertar a la gente, así que sí. Muchísimas gracias. Gracias a usted de invitarme. Gracias a todos ustedes, por supuesto, y desde ya estaba pensando en esto y digo, qué terrible, ¿no? Porque estamos hablando de las urbes, hablo de Buenos Aires, por ejemplo, que es en nuestro caso, que la reforma constitucional de 1994, cuando se despoja la nación, a todos los argentinos, de su tierra, ¿no es cierto? Cada provincia es autónoma, cada provincia tiene su potestad sobre su subsuelo y deja de ser de todos los argentinos. Yo decía, qué increíble, ¿esto será el verdadero federalismo? Y cuando decía federalismo me ponía a pensar, Neuquén tiene petróleo, Salta tiene petróleo y vinos, Santa Cruz tiene recursos minerales, oro, plata, etcétera, ¿no? Cada provincia tiene un don, llamémoslo. Y Buenos Aires como ciudad autónoma o estado independiente, ¿qué tiene?
¿qué produce Buenos Aires? Fuera de turismo, ¿qué produce? Porque en realidad no produce nada. Tampoco hay un impuesto del gobierno nacional que esté en Buenos Aires y que pague algún impuesto por estar en la ciudad de Buenos Aires. Pero sí, todo se recauda del que tiene propiedad. El que no tiene propiedad no tiene nada en Buenos Aires. El que no es dueño de un metro cuadrado no es nadie. No es nadie en el país, fuera de una cédula de identidad que lo acredita como argentino, pero no tiene potestad sobre las decisiones del país en general, porque cada provincia es artífice de su propia decisión. Pero nosotros no la tenemos, porque nosotros no producimos nada. Por lo tanto, el que no es dueño del metro cuadrado está en el horno, no tiene decisión, es un paria, ¿verdad? Por lo menos en Buenos Aires, el porteño. Ahora, en este caso, cuando uno está diciendo que, bueno, yo tengo un metro cuadrado, supongamos, y ya no es ni siquiera es dueño, claro, porque ahora... Claro, porque está superditado ahora a otra organización que se llama consorcio, condominio, que ya están parados por otras organizaciones, donde el Estado tiene cierta potestad, como dice la doctora Quintar, que abraza todo lo que está dentro de un espacio y toma las determinaciones que quiera. Tanto la Constitución atentó contra los argentinos todos, sino que también en la Ciudad de Buenos Aires, tanto el Congreso de la Nación, la justicia, el Poder Ejecutivo, los medios de comunicación hegemónicos, las instituciones que tienen parte de Estado, todos complotan contra el ciudadano. Individualmente. Colectivamente, fantástico, estamos todos porque se ocupa, pero individualmente pasa así. Y cuando uno le dice, bueno, pero tiene asociaciones que están acreditadas para que usted vaya y se queje, es curioso, porque esto me hace acordar, cuando tratamos tanto el tema de la deuda externa, cuando se inició todo el esquema de la deuda externa, donde había que quejarse, etcétera, etcétera, y plantear de la ilegitimidad de la misma, se habían creado hasta organismos financiados, bancados por iglesias protestantes, etcétera, Inglaterra y un montón, donde del mismo lado del mostrador donde nos exigían que paguemos, en el mismo mostrador, del otro lado del mostrador, las mismas generaban el grupo anti. El anti para poder controlar de que nunca se desfase. Siempre el anti hay que tenerlo controlado. Saber hasta dónde apoyarlo, pero siempre sabiendo de que nunca va a llegar más allá de donde tiene que llegar. Porque están en ambos lados del mostrador. Y acá el Estado tiene esa potestad, está en ambos lados del mostrador. Y uno pierde la potestad sobre su propia propiedad. Entonces entramos en un colectivismo, entramos en un soviet, donde en realidad lo que nos está pasando es que los porteños en particular, o los que viven en las urbes, nos despojan de nuestros propios derechos. Las administraciones hacen lo que se le da la gana. Curran a cuatro manos, traen a quien quieren, arman y desarman obras, le guste o no le guste a los consorcistas o a los propietarios. Así que creo que este programa sirvió para despertar un poquitito y capaz que esto ayude a que muchos reaccionemos, que tal vez en un criterio uniforme de un edificio se unan, se junten los propietarios y definan su propio gobierno, sin tener que depender de un tercero. Que ese tercero lo único que quiere es sacarle plata. Y está en complicidad con tantos otros sectores. Eso es lo que hay que tratar de cortarlo. Seguramente yo voy a empezar por casa, porque todos hay que empezar por casa. Totalmente. Les agradezco por habernos acompañado. Cualquier cosa que quieran comunicarse con la doctora Quintal, ya saben, a través de Facebook, Defendamos Nuestra Propiedad. Entren ahí, suscríbanse, pongan me gusta también si les gusta, pero también consulten, porque es importante despertar. No vaya a decir que también en eso nos lleven puesto. Los espero aquí en otro programa y capítulo de 8, 9, 10. Siempre por TLB1, toda la verdad primero. Gracias.